El barril de petróleo ecuatoriano llega a su precio más alto en los últimos 3 años. Esta semana se vendió a un promedio de $70, lo que genera más ingresos para el Estado. Por favor, no me maten. Si regresa a prisión, mi corazón no lo va a soportar. En lo internacional, dramático pedido de Alberto Fujimori al presidente de Perú y a la justicia. Dice que no lo condenen a muerte. Una joven confesó que asesinó y luego descuartizó a su amiga por involucrarse con su exnovio. El hecho se produjo en el sur de Guayaquil. Desmantelan una banda de estafadores en Manabí. Los delincuentes cobraban entre $5 y $6.000 por un supuesto empleo en una entidad pública. En los deportes, la reacción de los jóvenes talentos de Independiente del Valle convocados a la selección ecuatoriana de fútbol. Las noticias en Televistazo con Teresa Arboleda y Juan Carlos Aizprúa. Amigos, bienvenidos a Televistazo, la información para ustedes. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, trabaja con constitucionalistas en una propuesta de consulta popular que podría realizarse en marzo de 2019. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa, amigos? Buenas noches. La consulta incluiría la posible eliminación del organismo y también reformas legales y constitucionales. Trujillo considera que alcanzarán los tiempos para que la nueva Corte Constitucional pueda emitir su dictamen. Nos informa Jacqueline Rodas. Ante las inquietudes que provocó su comentario sobre una posible consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y blinde las decisiones del organismo transitorio, Julio César Trujillo llamó a la prensa para confirmar que trabaja en una propuesta. El día de hoy hemos pedido a los más notables constitucionalistas del Ecuador que nos sugieran las reformas a la Constitución actualmente vigente. Una vez que sea aprobada por el Consejo en pleno, propondremos al presidente de la República. Si el presidente Lenín Moreno está de acuerdo, la remitirá a la Corte Constitucional, que actualmente está en vacancia. Trujillo cree que los tiempos sí alcanzarán para incluir la papeleta en las elecciones de marzo de 2019. Dice que no sería necesario otro proceso electoral posterior. No, creo que no habrá falta. Creo que puede hacerse simultáneamente. Ya tendremos debidamente integrado la Corte Constitucional. Así, el próximo 24 de marzo podrían ir juntas la papeleta para elegir al Consejo de Participación definitivo y aquella que consulte sobre su eliminación. Si el pueblo decide que desaparezca, ya los que fueron designados tendrán que declinar su función. Esto. Sobre una posible pregunta que blinde las decisiones que ha tomado el Consejo Transitorio, esto respondió. No creo que sea necesario hacerlo, pero si a alguien se le ocurre que es necesario, habrá que estudiar los fundamentos de esa decisión y, de ser procedente, tanto política como jurídicamente, dar trámite a esa petición. Comenta que a inicios de septiembre ya le expresó al presidente Lenín Moreno su opinión sobre una posible consulta. El presidente no estaba obligado ni a contestarnos, ni sí ni no, y por eso no nos contestó. Sin embargo, la reacción que yo percibí era de que no le cayó mal al presidente la consulta popular. A los juristas se les consultará sobre 14 temas y deberán enviar su análisis hasta el próximo 22 de octubre. Con una votación dividida, la Asamblea aprobó una resolución para observar las acciones de la asambleísta del correísmo, Sofía Espín, al visitar a una procesada en el caso del secuestro del político Fernando Balda. Incluso en el oficialismo hubo parlamentarios que no apoyaron la resolución. Patricio Díaz informa que se aprobó pedir al ministro de Justicia comparezca ante la comisión especial que tratará el tema. Ahora la Asamblea se concentra en su propia investigación sobre la visita de la legisladora Sofía Espín a Diana Falcón, procesada por el caso Balda. La presidenta de la legislatura retomó el debate sobre el tema, luego de que el Consejo Administrativo decidió ya crear una comisión para investigar a Espín. No se podrá tomar una sanción si no se respeta el debido proceso. El que acusa
tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse. Pero Espín cuenta con su bloque. Ellos insistieron en que no hay causales para ningún proceso. Ninguno de estos 6 causales ha incumplido o incurrido la colega asambleísta Sofía Espín. Lo que sí debo ver, en ninguno de los ámbitos que la ley establece existe algún delito que haya cometido la colega legisladora. No hay que tratar de confundir al pueblo ecuatoriano diciendo que lo único que nos puede sancionar a nosotros es la ley orgánica de la función legislativa. Existen principios éticos, principios morales que aquí hay que cumplir, guste o no les guste. Y así, con 73 votos a favor, 28 negativos y 13 abstenciones, se aprobó la resolución para observar la actuación de Espín y pedir que el ministro de Justicia acuda a la comisión interna que investigará sus acciones. Pero en el morenismo no todos estuvieron de acuerdo. Al menos 12 legisladores se abstuvieron. Pienso que a mí Manaví me eligió para que venga a crear leyes como las he venido creando, no para este tipo de resoluciones. Sofía Espín salió a rechazar lo sucedido en el Pleno. Que se le pida a la Fiscalía, a todos los asambleístas que visiten la Fiscalía. Lo vamos a pedir, voy a pedir que la Asamblea y el Pleno también lo investigue. E insistió en que cumplió todos los procedimientos y que lo probará, tanto ante el CAL como ante la comisión que la investigará y que, de ser el caso, podría hasta sugerir su destitución. Este jueves inició la audiencia de juicio al exministro de Hidrocarburos del gobierno anterior, Carlos Pareja Yanuseli, por el delito de peculado. Se trata del 4º proceso penal que enfrenta el exfuncionario por los casos de corrupción en la refinería de Esmeraldas, en donde están procesadas 3 personas más. Paul Romero con el informe. A la audiencia de juicio acudieron las 4 personas procesadas por el delito de peculado, es decir, mal uso de recursos públicos en la firma de un contrato para la modernización de la refinería de Esmeraldas. Ellos son Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, Diego Tapia, exgerente de refinación, y el empresario privado Jorge Vivar. Según la Fiscalía, con base a un informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría en 2016, los exfuncionarios fueron responsables de la adjudicación irregular del contrato a favor de Vivar, quien habría presentado una oferta inicial de $23 millones y le habrían adjudicado por 27 millones. Es decir, con incremento injustificado. Miguel Arévalo es el abogado de Pareja Yanuseli. El informe de Contraloría es un informe mañoso. La primera testigo, como ustedes pudieron observar, realmente hubo muchas contradicciones. Diego Velasco, abogado de Alex Bravo, desestimó el informe de la Contraloría en el que se basó la Fiscalía para la acusación. El señor Bravo no fue el administrador del contrato, no suscribió el contrato, no fue parte de la comisión técnica. La Fiscalía también acusó a los exfuncionarios de la estatal petrolera de no haber ejecutado multas por incumplimiento del contrato a Vivar. No contiene los análisis que corresponden a un proceso contractual y de ejecución. Por ejemplo, no analiza los incumplimientos contractuales de EP Petroecuador, lo cual se ha evidenciado. La defensa de Diego Tapia también cuestionó a la Fiscalía por la acusación. Quien hizo el examen especial no lo nombró, simplemente dijo que era gerente de refinación. El juicio por peculado se trata del 4º proceso penal que enfrenta Pareja Yanuseli. Antes, por la trama de corrupción en Petroecuador, fue juzgado por los delitos de cohecho a 5 años de prisión, asociación ilícita 6 años y enriquecimiento ilícito 10 años. En temas económicos, el precio del petróleo llegó a su valor más alto en los últimos 3 años, luego de una caída constante. Analistas consideran que con este aumento, el gobierno debería aprovechar para pagar sus deudas y de igual forma mantener la austeridad. Pero Juan Carlos Aizplúa nos informa que un alto precio del crudo también implica altos costos de los derivados que importa el Ecuador. Luego de 3 años en los que el precio del petróleo estuvo a la baja y hasta provocó una recesión económica en el Ecuador, el panorama al momento parece alentador. Según datos oficiales, entre 2015 y el primer semestre de 2018, el crudo ecuatoriano se cotizó entre $20 y $60. Mientras que este miércoles 3 de octubre, según información de Petroecuador, el petróleo ecuatoriano se comercializó en un promedio de $70. El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, afirma que la razón principal para este precio es el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán. Ambos países son los principales productores de crudo a escala mundial. Porque el presidente Trump ha pasado un decreto diciendo que a partir del 4 de noviembre aquella compañía o país que compre crudo iraní se
está sujeta a penas terribles. Entonces, el mercado que estaba nervioso, los especuladores ven la oportunidad de que va a haber una crisis de oferta y se han disparado a comprar. Eso ha llevado el crudo a estos niveles. Pese a este aumento en el precio, el exministro recomienda al gobierno ser cuidadoso con el manejo de los recursos. Esta es una muy bonita oportunidad de sanear las finanzas del sector petrolero. Lo que se debe pagar con esta pequeña lotería y así permitirle al sector petrolero invertir más y poder subir la producción. La misma sugerencia tiene el analista económico Santiago García. Dice que la austeridad debe mantenerse porque el precio del crudo es volátil. Al final del día, sobre todo para terminar el presente año, lo que tenemos que hacer es sostener el proceso de ajuste fiscal que se está realizando. Pero García revela que no todo es positivo, pues a mayor precio del petróleo, mayor es el costo de los derivados del crudo que importa el Ecuador. Ecuador es un país eminentemente deficitario de naftas, de gasolinas, de diésel, de búnker. Por tanto, esos precios también hay que prever, vamos a tener que pagar más. Está previsto que la primera semana de noviembre el gobierno presente a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2019. Ambos analistas esperan que los ingresos sean calculados con un precio del petróleo menor al actual, para evitar un mayor déficit fiscal que se arrastra desde años anteriores. A propósito del mes en el que celebramos el aniversario de independencia de Guayaquil, el gobierno anunció el inicio del proceso de contratación del Viaducto Sur, una obra que requerirá una inversión de 1.200 millones de dólares y que creará un nuevo acceso a la ciudad, generando beneficios importantes para transportistas, exportadores y la población en general. La megaobra incluye la construcción de un puente de 3.4 kilómetros de longitud, que se convertiría en el más largo del país. Con la presencia del presidente de la República se abrió el proceso de contratación del Viaducto Sur de Guayaquil, al que el gobierno llama la obra vial del siglo XXI. Contará con una inversión aproximada de 1.141 millones de dólares, con un plazo de 40 años de mantenimiento y por un periodo de construcción de 4 años. Contemplará la construcción de una carretera de 4 carriles con una longitud total de 44.2 kilómetros. Esta obra también incluirá la construcción del puente más largo del país, el Puente Sur o quinto puente de 3.44 kilómetros. El viaducto iniciará en el sur de Guayaquil, cerca del puerto marítimo. Vendrá el puente, el más largo del país, y luego continuará hasta la vía Puerto Inca Naranjal. Otra carretera se dirigirá hacia el Cantón Durán. El titular de la Cámara de la Construcción, Enrique Pita, hizo también referencia a otras bondades que tiene la obra. El Puente Sur optimizará el transporte desde y hacia el puerto marítimo de más de 12 millones de toneladas aproximadamente por año, reduciendo los costos de movilización en más de 90 millones de dólares por la reducción del recorrido entre 60 y 100 kilómetros. Por su parte, Lenín Moreno hizo énfasis en la generación de empleo. Se prevé que una obra de esta magnitud redunde en un importante requerimiento de mano de obra. Porque generará 5.700 empleos directos y por lo menos 8.000 empleos indirectos. El viaducto tendrá 2 peajes, cada uno de ellos costará $2. Además, se indicó que habrá un ahorro de 2 horas en los traslados que se realizan por el actual sistema vial. Los interesados tendrán 4 meses para presentar sus ofertas y quien resulte ganador, 4 años para construir la obra. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, empezó a ejecutar las disposiciones de la Contraloría e inició el proceso de reversión de frecuencias de 6 medios de comunicación, entre ellas la de la Corporación Canela. Francisco Garcés con los detalles. La Arcotel inició el proceso para la reversión de las frecuencias de 5 radios y un canal de televisión concesionados al Grupo Canela y al Grupo Andrade en Manabí. La razón, la Contraloría determinó que los directivos de estos medios transfirieron acciones y cambiaron de representaciones legales sin la autorización del Arcotel, actos que son prohibidos por la ley, lo que ocasionó que éstas continúen operando e incluso participen en el concurso público de frecuencias, inobservando las causales de terminación de concesión.
Televisión. Dentro de los medios observados por esta causal están varios que son parte del Grupo Canela. En el proceso de reversión de frecuencias está Canela Radio Corp, con su matriz en Quito en la frecuencia 106.5 y sus repetidoras 99.5 en Esmeraldas y 106.5 en Santo Domingo de los Áchilas. Según la Contraloría, se dio acciones de forma irregular en una operación registrada por $1 el 30 de diciembre del 2016. Otro caso es de Radio Canela Central, que tiene la frecuencia 106.5 en Cotopaxi y en Tungurahua. Contraloría determinó que hubo una transferencia de acciones sin autorización del Arcotel por un monto de $408 el 28 de diciembre de 2016. A Radio Canela, con la frecuencia 92.7 en Ibarra, se le revertiría la frecuencia por una transferencia de acciones registrada por $408 el 18 de noviembre del 2016. Y Canela TV, que transmite en el canal 44 en Quito y en el 24 en Guayaquil, habría hecho lo mismo. Según el informe, registra una transferencia de acciones por $408 el 5 de enero del 2017. Según la Contraloría, el asambleísta Jorge Yunda sería la cabeza del Grupo Canela. Durante el concurso de frecuencias convocado por el gobierno anterior, usó 12 empresas para participar por 46 frecuencias, 4 de televisión y 42 de radio FM. Yunda se negó a concedernos una entrevista sobre el tema, pero respondió al pedido de otros medios. Farra es una marca creada por mí y que ha sido licenciada a varios lugares del país y fuera del país. Yo vendo los contenidos, vendo la marca, están totalmente registrados, pagamos impuestos, respetamos los derechos laborales. Otra radio sobre la que empezó el proceso de reversión es RNC, que transmite la frecuencia 103,3 para Manabí. En este caso, la Contraloría determinó que hubo un cambio de representante legal sin la autorización del Arcotel. Y lo mismo pasó con Radio Capital FM, que tiene la frecuencia 105.7 en Manabí, ahora acusada de haber cambiado su representante legal sin autorización. Ambos medios estarían vinculados al Grupo Andrade, que, según la Contraloría, habría intentado acaparar 13 frecuencias. Juan Carlos Andrade reclamó la vinculación hecha en el informe de Contraloría y defendió la legalidad de las concesiones. Una cosa son empresas, otra cosa es personas. Y en este caso, ni la empresa ni las personas están vinculados bajo ningún lado. Así, Arcotel inició acciones contra 2 de los 3 grupos identificados por la Contraloría como los que intentaron acaparar la mayor cantidad de medios durante el concurso de frecuencias del gobierno pasado. La Autoridad de Telecomunicaciones no ha iniciado aún acciones contra el grupo, que estaría liderado por el empresario mexicano Ángel González, quien, según la Contraloría, intentó hacerse de 104 frecuencias durante el régimen anterior. El expresidente peruano Alberto Fujimori envió un mensaje a las autoridades desde el hospital donde fue internado ayer. Esto luego de que la Corte de Justicia anuló el indulto humanitario que le permitió salir de prisión. Fujimori pidió que su caso no sea utilizado con fines políticos. Alberto Fujimori está desde ayer en el hospital. Sus médicos han dicho que al conocer que le retiraron el indulto humanitario, se complicaron sus problemas del corazón. Esta tarde envió un mensaje a través de redes sociales comentando sus impresiones sobre la decisión judicial para llevarlo a prisión nuevamente hasta que cumpla su sentencia. A las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política, porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Se dirigió también al presidente peruano Martín Vizcarra y a los magistrados que llevan su caso. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más. Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, las familias de las víctimas de las masacres, que fueron perpetradas por fuerzas especiales en tiempos de la lucha contra el terrorismo, se mostraron a favor de la acción contra Fujimori. Aquí lo que se ha hecho el día de hoy es un acto de justicia y se ha desenmascarado ese acto de impunidad.
y por eso nos sentimos satisfechos. Los abogados del exmandatario han dicho que presentarán una apelación. De la respuesta que reciban, se sabrá si hay alguna posibilidad de que pueda recuperar el indulto o si tendrá que volver a la cárcel según la orden vigente. Después de la pausa, terror en el sur de Guayaquil. Una joven asesinó y descuartizó a su amiga por celos. La víctima habría empezado una relación con su expareja. ¿Quiere buscar una solución a los problemas de su comunidad? Aquí le enseñamos cómo. Paso 1. Detecte el problema, denunciar. Paso 2. Tome una fotografía o grabe un video de forma horizontal. Escriba su nombre con la dirección exacta donde surge el problema. Paso 3. Envíenos su reporte por Facebook, Comunidad Quito Ecovisa. En Twitter, @Comunidad Quito. O a nuestro número de WhatsApp, 099-7525-492. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y al saber que ya no estás, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado, vida mía? Que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? De tu amor. ¿Quiere buscar una solución a los problemas de su comunidad? Aquí le enseñamos cómo. Paso 1. Detecte el problema, denunciar. Paso 2. Tome una fotografía o grabe un video de forma... 198 años de independencia, rendimos tributo a la ciudad Perla con esta postal del río Guayas y el malecón Simón Bolívar. En esta zona se asentaban los 6 cuarteles y fuertes militares españoles que custodiaban Guayaquil en 1820 y que uno a uno fueron tomados por los patriotas durante la revolución del 9 de octubre. Tenemos más noticias aquí en Televistazo Estelar. Hay consternación por el asesinato de una joven de 21 años a manos de su amiga de 19. Ocurrió en el sur de Guayaquil y según la Fiscalía se trata de un crimen pasional. Fernando Monroy nos cuenta que su familia la reportó desaparecida desde hace 2 días y las autoridades hallaron el cuerpo en pedazos. La joven de 19 años confesó haber matado y descuartizado a su amiga del colegio. La víctima es Verónica Silva, de 21 años, y fue asesinada en esta casa en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según la Fiscalía, hubo una fuerte discusión entre las dos jóvenes y la de 19 años la agredió con un cuchillo hasta matarla. Al parecer el móvil sería por peleas de índole sentimental. Empieza las discusiones y posteriormente el forcejeo y agresiones con un arma blanca tipo cuchillo, y es donde la procede a someter, la amarra con un plástico, le pone un trapo en la boca
y procede a cortarla. Uno de los habitantes del sector indicó que en esta casa vivía desde hace 2 meses la mujer acusada del asesinato. Luego del crimen, la policía indicó que la asesina colocó los restos en un saco y los subieron a un triciclo. Un testigo narró que la mujer estaba con un adolescente. Ambos intentaron arrojar el saco en el basurero. Se le viró el triciclo y una funda cae. Y ahí la gente se da cuenta, pues ya llamaron a la policía. La familia de la víctima no podía creer lo ocurrido. Esperamos que estaba desaparecida, pero pensábamos que podía haber pasado otra cosa, pero menos eso. O sea, teníamos la esperanza de que no le haya pasado nada, pero... La última vez que fue vista Verónica Silva, de 21 años, fue el martes pasado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil. Aquel día no llegó a su casa y desde ese momento sus familiares, amigos y profesores comenzaron su búsqueda pegando avisos de su desaparición hasta que se enteraron de su muerte. He venido a hacer averiguaciones justamente aquí en Secretaría sobre ciertas materias, ¿no? Entonces había estado acompañada, al parecer, de algunos amigos. Se espera que esta noche los restos de la joven sean trasladados a su vivienda en el sur de Guayaquil. Un joven ecuatoriano es sentenciado en Cuba por tráfico internacional de drogas. Merlin Ochoa nos informa que fue reclutado por narcotraficantes cuando estaba internado en un centro para superar las adicciones. En nuestro país, la Fiscalía investiga a 2 personas vinculadas al centro. Le ofrecieron, dice a él, $3,000, pero nunca se lo dieron. El hijo de quien llamaremos Catalina fue sentenciado a 15 años por la justicia cubana por llevar droga oculta en cápsulas dentro de su estómago. En Ecuador, ella se aferra a sus recuerdos. Nos cuenta que en septiembre del 2017 llevó a su hijo de 20 años a una clínica de rehabilitación para que supere su adicción a las drogas. Este centro funcionaba de forma irregular en esta casa de 2 pisos. 4 meses después, él desapareció de este local. Había sido reclutado por narcos. Muchos reos. Esta madre, por medio del abogado que le asignó el gobierno cubano, apeló el fallo para que la justicia de ese país reduzca la pena de su hijo. Está en Cuba como traficante principal de droga, imagínense. Que le rebajen sus años, porque él realmente fue una víctima. Él no salió de mi casa a hacer eso, salió de un centro de rehabilitación que yo lo puse para que lo ayuden, que lo orienten, no para que le hagan este mal. El fiscal del Guayas, Stalin Coca, investiga el caso en Ecuador. Dice que según las indagaciones, el joven, luego de ingerir las cápsulas con cocaína, salió del aeropuerto de Guayaquil y al llegar a Cuba fue detenido por la policía. Después de que el ecuatoriano expulsó las cápsulas, un oficial se hizo pasar por él para contactar a los hombres que receptarían la droga. Al momento de la entrega, detuvieron a estos integrantes de la red narco. En Ecuador, 2 personas son investigadas. Aquí ellos son los que administran el lugar donde supuestamente rehabilitaban al señor desaparecido. La Fiscalía del Guayas también gestionó una asistencia penal internacional para que la justicia cubana envíe a Ecuador toda la información que permitió desarticular esta banda de narcotráfico. Los agentes mencionan que esta red tendría tentáculos que operan desde otros países. ¿Usted sabe que su hijo venga a cumplir pena acá? Realmente no. Esta mafia está aquí. ¿Cómo voy a tener yo la seguridad de mi hijo que si yo lo traigo acá? Es seguro lo traigo acá para enterrarlo. Mientras en Ecuador la justicia investiga el caso como trata de personas, en Cuba las autoridades llevan el proceso como tráfico internacional de drogas. Hay conmoción en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, luego de que un niño de 12 años cayó del 3er piso de un edificio en el que vivía con su familia. El hecho ocurrió la noche de este martes. Rescatistas intentaron salvar su vida y lo trasladaron hasta una casa de salud de la localidad, pero falleció horas después. La familia del menor no ha querido pronunciarse, mientras que las autoridades ahora investigan qué provocó la caída de la víctima. Por lo menos 30 profesionales con títulos de 3er y 4º nivel fueron víctimas de una estafa en Manabí. Les ofrecieron cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a cambio de pagos de hasta $6,000. La policía ya detuvo a 3 sospechosos en un operativo desarrollado en Puerto Viejo.
Al no resultar ganador en un concurso público, a José le ofrecieron en diciembre del 2018 un cargo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero no solo entregó su currículum, le pidieron $6,000 para concretar el nombramiento. Cuenta que no dudó del proceso por todos los trámites que debió realizar. Nos hicieron viajar a Quito al IES para posicionarnos. Fueron tan inteligentes que nos tenían afuera del IES y justo ese día no hubo directora. O sea, justo ese día votaron a la directora unos días antes y ellos ya sabían sobre eso. O sea, nos hacían estar en las oficinas del IES afuera. Ellos sabían muy bien lo que pasaba y lo que no pasaba dentro de las oficinas. Él es parte de un grupo de 30 profesionales de la salud y carreras administrativas que fueron estafados en Manabí. La tarde de este jueves, en las oficinas de la Judicatura de Portoviejo, se realizó la audiencia de formulación de cargos por este caso. Los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de privación de libertad por estafa masiva. El fiscal a cargo es Luis Cadena. Víctimas han colaborado entregando sus teléfonos celulares en los cuales mantenían conversaciones con las personas que los han perjudicado. 2 de los sospechosos fueron detenidos en una cafetería y un tercero en su domicilio. La unidad de inteligencia antidelincuencial de la policía también allanó una supuesta oficina donde se encontró documentación incriminatoria, indicó el jefe de este organismo, Javier Granda. Acciones de personas fraudulentas, encontramos depósitos, encontramos cuadernos de anotaciones en donde ellos están inclusive con fechas. El gobernador de Manabí, Javier Santos, lideró una mesa de seguridad provincial que analizó el caso. Se anunciaron investigaciones en las demás instituciones estatales. Probablemente caigan en los próximos días o semanas otros procesos más. Hasta ahora las denuncias suman un perjuicio de cerca de $200,000, pero la cifra puede aumentar, ya que la organización llevaría operando hace un año. Usted puede obtener la información actualizada en cualquier momento del día en nuestra página web ecoavisa.com. Los estamos esperando. Buscar una solución a los problemas de su comunidad. Aquí le enseñamos cómo. Paso 1, detecte el problema, denunciar. Paso 2, tome una fotografía o grabe un video de forma horizontal. Escriba su nombre con la dirección exacta donde surge el problema. Paso 3, envíenos su reporte por Facebook, Comunidad Quito Ecovisa, en Twitter, @Comunidad Quito, o a nuestro número de WhatsApp, 099-7525-492. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me ha estado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me lo nombra con los labios de su herida. Y al saber que ya no estás, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me ha estado vida mía? Que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? De tu amor. ¿Quiere buscar una solución a los problemas de su comunidad? Aquí le enseñamos cómo.
Paso 1, detecte el problema, denunciar. Paso 2, tome una fotografía o grabe un video de forma horizontal. En sintonía, admiramos el faro sobre el Cerro Santa Ana, que ofrece una maravillosa vista hacia el río Guayas. Desde muy temprano, los navíos de altas velas vigorizaban la actividad portuaria de Guayaquil, convirtiéndola en un motor de la economía regional, tanto en la época colonial como en la republicana. Seguimos con más noticias. Las labores de reforestación y remediación ambiental del Cerro Atacazo iniciarán de forma inmediata después del incendio que durante 5 días consumió gran parte de la vegetación. Los daños del incendio que fue provocado son incuantificables. Francisco Garcés nos cuenta más. En total se consumieron 1.146 hectáreas de vegetación de altura en el Cerro Atacazo. Para tener idea de la magnitud de los daños, basta ver estas imágenes. Es el incendio más grave en la historia del Cantón Mejía. Resultaron afectadas 856 hectáreas, mientras del lado de Quito se quemaron otras 290. En las laderas del Atacazo está uno de los 9 bosques de protección ecológica de la ciudad, y el páramo de esta montaña es una de las principales fuentes de agua para el Cantón Mejía en el lado occidental. La vegetación es húmeda de altura y con pajonales y bosques de arbustos. Y entre los animales característicos del sector están los conejos, lobos de páramo y el oso de anteojos, especie que se habría puesto en riesgo con el incendio, según el alcalde de Mejía, Ramiro Barros. Posiblemente hayan migrado a la parte de atrás, que es del sector del Toachi Pilatón o de Palo Quemado. La magnitud del desastre obliga a tomar acciones inmediatas, dijo Natalia Bonilla de Acción Ecológica, quien alertó que ante la inminente llegada de la época de lluvias, el riesgo es que se produzcan deslizamientos que afecten a la parte baja de la montaña y contaminen las fuentes de agua. Es muy importante que pensemos en una restauración ecológica. Esto significa que se utilicen además plantas nativas del sector y en variedad. Y explicó que el proceso de restauración puede ser a largo plazo, permitiendo que se dé un proceso de sucesión natural, lo cual podría significar que este páramo se demore entre 6 y 10 años en recuperarse. En los próximos días, los municipios de Quito y Mejía, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua coordinarán esfuerzos para iniciar los procesos de reparación. La justicia argentina absolvió al expresidente Carlos Menem por el caso de tráfico de armas a Ecuador durante la guerra con Perú en 1995. La Cámara de Casación de ese país consideró que se cumplió el plazo razonable para llevar a cabo el juicio de un caso que inició hace 23 años. La causa contra Menem por el contrabando de armas comenzó en 1995, cuando aún gobernaba Argentina. En junio de 2013, el exmandatario fue condenado a 7 años de cárcel y a 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Crecen las cifras de migrantes víctimas de redes de explotación sexual en Europa. España y Francia son algunos de los países donde mujeres latinas, especialmente venezolanas y africanas, son esclavizadas. Merlis González con la información. Las calles de España se llenan cada vez de más inmigrantes que buscan un mejor futuro en el continente europeo. En esa búsqueda son captados por redes de tráfico de personas. Miles de latinas son explotadas sexualmente. Colombianas, paraguayas y dominicanas son las principales víctimas, aunque en los últimos años ha crecido el número de venezolanas. En cuanto a la forma de captación de víctimas venezolanas, no difiere mucho respecto a las formas de captación de otras víctimas de Latinoamérica o en general. En cuanto al perfil, mayoritariamente estamos detectando mujeres cada vez más jóvenes que son captadas en entornos desfavorecidos, de extrema precariedad. Estas mafias les imponen una deuda de miles de dólares y para pagarla son obligadas a dar servicios sexuales hasta 15 clientes por día. Una dura realidad que no solo afecta a las mujeres latinas, también a las africanas. Cientos de nigerianas son traficadas a Francia como esclavas sexuales. Con la promesa de una nueva vida, son víctimas de estas redes. Me obligaron a hacer un juramento acostada dentro de un ataúd. Esto significa que si rompes las reglas, regresarás a ese ataúd como cadáver. Es muy fuerte, dijo esta mujer. Luego de esto, son marcadas en el rostro.
con esa cicatriz son identificadas como prostitutas de por vida. La policía cree que solo en el parque más grande de París trabajan al menos 150 esclavas, pero asegura que se trata de un ciclo imposible de cortar. Tan pronto como se desmantele un grupo, dura máximo 24 horas el sitio limpio. Luego el vacío es ocupado por otra red. Según la ONU, en el último año hubo un incremento del 600% de potenciales víctimas de tráfico que llegan a Europa, en su mayoría africanas. El gobierno de Nicaragua arremete contra manifestantes luego de que el presidente Daniel Ortega declaró ilegales las protestas en su contra. Los opositores aseguran que se trata de una medida inconstitucional. El informe con nuestro canal aliado Voz de América. Continúan las denuncias de detenciones de manifestantes opositores en Nicaragua. Según informes, estas acciones de la Policía Nacional se intensificaron luego de que la institución declarara ilegales las marchas por considerarlas violentas. Además, las autoridades anunciaron que arrestarán a quienes organicen protestas contra el gobierno. Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de la amenaza, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades ilegales. El abogado Fanor Avendaño afirmó a La Voz de América que la normativa policial es ilegítima porque viola la Constitución de Nicaragua, la cual garantiza el derecho a la libertad de expresión y movilización. Se violentan más de 22 artículos constitucionales con una sola normativa de ese tipo. Algunos manifestantes que pidieron a La Voz de América proteger sus identidades rechazaron esta medida y exigen que se respete su derecho a manifestarse. Ya estamos hartos de que el presidente nos esté reprimiendo. Por favor, dejen de reprimirnos. Nosotros pedimos que el pueblo se una cívicamente para que esta dictadura se acabe. A pesar de esta nueva disposición de la policía nicaragüense, los adversarios de Daniel Ortega aseguran que seguirán en las calles hasta que se reanude el diálogo nacional que tenga como propósito el adelanto de las elecciones presidenciales. Miles de personas protestaron en Washington contra la nominación de Brett Kavanaugh, una mujer en los años 80. La protesta se dio luego de que los republicanos del Congreso declararan completada la investigación y los demócratas la calificaran de encubrimiento. En Estados Unidos, 19 personas se intoxicaron en una piscina de California luego de estar expuestas a sustancias químicas. Según las autoridades, vapores tóxicos emanaron de la piscina y afectaron a varias personas, entre ellas niños. Los heridos fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al hospital. Los bomberos calificaron el hecho como un incidente de alto nivel. Todos hemos caído alguna vez en la tentación de tomarnos una selfie, pero hay que tener cuidado, pues este tipo de fotografía puede ser muy peligrosa. Más de 250 personas han perdido la vida durante los últimos 6 años haciéndose una selfie. Nuestro canal aliado Telemundo con el informe. Como todo joven de su edad, Hernán no pierde la oportunidad de tomarse selfies cada vez que visita un lugar turístico. Yo creo que los selfies es para tenerlos como recuerdo de los lugares que tú vas. Y admite que en ocasiones hasta se ha puesto en peligro para lograr una selfie, como cuando se tomó esta a la orilla de un precipicio en Hawái. Riesgos que también acepta haber corrido Luis al subirse a este puente en Chicago para tomarse una selfie. Lo más preocupante es que ellos no están solos. Un estudio de la revista Family Medicine and Primary Care señala que por lo menos 259 personas, en su mayoría de entre 20 a 29 años, murieron mientras se tomaban selfies entre octubre del 2011 y noviembre del 2017. Más del 70% eran hombres, siendo Estados Unidos uno de los países donde más ocurren estas tragedias. Sí, ha pasado accidentes que de repente uno por estar ahí se da pasos sin fijarse en la parte de atrás, entonces es muy peligroso. Investigadores recomiendan a las autoridades que declaren como zonas donde se prohíbe tomarse selfies a lugares turísticos de alto riesgo, donde hay agua, montañas o edificios altos, para evitar más muertes. Algo que a amantes de las selfies en las alturas, como Teresa, les parece buena idea, ya que cuando quieren una buena foto, nunca miden el peligro. En minutos, Antonio Rodríguez Vargas, profesor de la Facultad de Educación Física, es el nuevo rector encargado de la Universidad Estatal de Guayaquil. ¿Quiere buscar una solución a los problemas de su comunidad? Aquí le enseñamos cómo. Paso 1. Detecte el problema a denunciar. Paso 2. Tome una fotografía o grabe un video en forma horizontal.
Escriba su nombre con la dirección exacta donde surge el problema. Paso 3. Envíenos su reporte por Facebook Comunidad Quito Ecoavisa, en Twitter @Comunidad Quito o a nuestro número de WhatsApp 099-7525-492. Así que me vas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos y make a wish. Si no andas sin el empleo. Na, na, na. Y pégate en el trip. Na, na, na. Como en el arte lo hacía Dalí. Na, 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 na. No hay prejuicios aquí, no. Na, na. Viene Ismael y te lo decía así. Hey yo, let's go, dímelo y dámelo. Adivina quién llegó, el Champions del Flow. Llameando y chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho snow. That's right, yes I be rababay. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why? It's so good, it's so fine. Olvida lo malo y put your hands up high. Súbele el volumen y olvida lo feo, Vamos a vacilar, cuando yo te diga, put your hands up high. Yo, sin prisa, con calma, sin yo, sin prejuicios, con la misma esencia. Desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizás después te suelte una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que pase feliz, no hace falta una visa. Na, na, na. Y pégate en el trip now. Na, na, na. Como en el arte lo hacía Dalí. Na, na, na. No hay prejuicios aquí, no. Na, na, na. Oye la vuelta, ponle bacanas y vacila lo pana que esto es inicias y las minas from buscamos más con y preparados. Del astillero. Justamente sus astilleros eran un atributo de Guayaquil, por lo que España la cuidaba de forma particular. La destreza de sus carpinteros motivaron al rey Carlos III a nombrarla Astillero Real de las Américas. Continuamos con las noticias de esta noche. Y hace pocos minutos, Antonio Rodríguez Vargas fue designado como nuevo rector de la Universidad Estatal de Guayaquil. Así lo decidió el Consejo Universitario luego de una extensa sesión de casi 7 horas. William Young nos tiene un informe desde ese Centro de Estudios Superiores. Luego de más de 7 horas de reunión, el Consejo Universitario de este Centro de Estudios, que aún permanece en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Educación Física, decidió designar a Antonio Rodríguez Vargas como nuevo rector de la Universidad de Guayaquil en reemplazo de Galo Salcedo. Lo hicieron una vez que se tomó la votación de los integrantes o de la mayoría de los integrantes del Consejo Universitario. Sin embargo, ellos esperan que sean las autoridades gubernamentales relacionadas a la educación, como por ejemplo el CENESID, quienes también reconozcan este nuevo nombramiento. Por lo cual, él estará encargado del rectorado por el lapso de 120 días. Para luego dejar todo organizado para nuevas elecciones. Y me dejaron hace un tiempo fuera de las elecciones. Por eso digo justicia divina. Y es a partir de hoy que demuestro a la sociedad ecuatoriana, demuestro a la Universidad de Guayaquil que tiene que volver la calma. La docencia, la parte académica, da pena que esté pasando lo que esté pasando. Yo siempre he dicho que la Universidad de Guayaquil muchas veces está como está el país. Antonio Rodríguez Vargas tiene más de 7 años como docente de esta facultad y también tiene un doctorado en cultura física. Según los integrantes del Consejo Universitario, cumple todos los requisitos para ser designado como titular de la Universidad de Guayaquil.
Ya tenemos la información deportiva. José Alberto, cuéntanos las repercusiones sobre la convocatoria a la Selección Nacional de Fútbol. Por supuesto, Tere, buenas noches a todos los amigos televidentes. Y así es, los jugadores independientes del Valle son la base de la tricolor en el ámbito nacional. Opinaron sobre la gran responsabilidad que tendrán en estos juegos amistosos. Teo Pozo nos tiene todos los detalles. 5 de los 21 jugadores convocados a la selección pertenecen a Independiente del Valle. Alan Franco, uno de los citados, cree saber las razones para la conformación de la nómina. En mi opinión, creo que Independiente del Valle tiene uno de los mejores mediocampos del país. Creo que día a día trabajamos para mejorar. El técnico Hernán Darío Gómez señaló que no citó a varios jugadores del medio local para no afectar el desarrollo del campeonato. Hay jugadores que no van porque estoy tratando de no tocar mucho a la gente que está dentro del torneo en partidos bien importantes. Entonces sí, hay jugadores que van a estar, que ahora no son llamados. Los jóvenes de Independiente creen que tienen nivel para jugar en la Tri. Confiamos en el grupo, en el talento individual y grupal que tenemos. Ecuador jugará ante Qatar y Omán en las fechas FIFA de octubre. Hace pocos minutos concluyó en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el encuentro de revancha entre Fluminense y Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano volvió a perder ante el club brasileño por 2-0 y quedó eliminado del certamen. Los dos goles fueron anotados por Thiago y Richard. El marcador global de la llave fue de 4-0. Este jueves, el Benfica de Portugal presentó de forma oficial al ecuatoriano Jeremy Sarmiento como su nuevo refuerzo. El joven jugador de 16 años que también tiene nacionalidad inglesa, incluso ha jugado por la selección de ese país, estará en el Benfica por 3 temporadas. Sarmiento todavía no ha sido citado por las selecciones juveniles de Ecuador. Jueves de Europa League y una nueva jornada se dio en la cual Lazio de Felipe Caicedo perdió por goleada, mientras que el Chelsea triunfó en casa. Veamos la tanda de goles. Dani da Costa adelantó al Eintracht Frankfurt en el juego ante Lazio. Felipe Caicedo no actuó por un cuadro de fiebre. Los italianos empataron con Marco Parolo al minuto 23. Filip Kostic aumentó la ventaja para el equipo alemán en la Europa League. Luka Jovic decretó el 3-1 transitorio a favor de los dueños de casa. Y nuevamente Dani da Costa al minuto final selló la goleada en el certamen del viejo continente. En Inglaterra, Chelsea sufrió para superar al Videoton de Hungría. El único gol fue convertido por Álvaro Morata tras asistencia de Willian. El resultado final fue de 1-0 para los Blues. Según medios italianos, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que actualmente es parte de la Liga Norteamericana, podría regresar al fútbol de Europa. El equipo que lo pretendería sería el Milan, que es dirigido por Gennaro Gattuso. Ibrahimovic tiene contrato con Los Ángeles Galaxy hasta el final de la temporada 2019. Con el auspicio de... Este viernes 5 de octubre, recarga desde $3 y recibe gratis 300 megas. Marca asterisco 100 numeral o en la app Mi Movistar. Movistar, elige todo. Gente. La banda ecuatoriana Papá Changó, con 14 años de trayectoria, continúa contagiando al público con su talento y música. Ana María Palacios conversó con la agrupación sobre su reciente lanzamiento. Seguirte amando es la nueva propuesta musical de Papá Changó. El videoclip del sencillo cuenta una historia romántica de un tierno personaje. Que relata una historia de amor de un osito perdido y que al final encuentra a su dueña y que en medio de todo eso nos hacen pasar una travesía tenaz. No sé por qué lo nuestro tuvo que acabar. Recuerdo me dijiste que yo te enseñé a amar. Me ponen esas noches que te hice llorar. La canción expresa el vacío que siente una persona cuando una relación termina. Que relata más o menos del amor cuando alguien se va y quiere encontrarlo otra vez. Entonces es lo que da la canción y el video también muestra mucho de la historia.
Además, este 12 de octubre la agrupación emprenderá un viaje a México en una gira de conciertos y medios. Estar compartiendo escenario con gente como Molotov, La Mala Rodríguez, Natalia Lafourcade. Entonces, se vienen festivales súper chéveres, súper grandes allá. El audiovisual de Seguirte Amando muestra varios paisajes de Ecuador con el fin de promocionar turísticamente a nuestro país. El actor Christian Bale es conocido por su versatilidad a la hora de interpretar un papel. El británico que encarnó a Batman ahora luce irreconocible en el personaje de Dick Cheney, vicepresidente de la administración de George W. Bush en la película Vice. El artista tuvo que subir 18 kilos y rapar su cabellera, que dieron como resultado una caracterización casi perfecta. El film se estrenará a finales del 2018. Lo más destacado del día. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, trabaja con constitucionalistas en una propuesta de consulta popular que podría llevarse a cabo en marzo de 2019. Incluiría la posible eliminación de este organismo y reformas legales y constitucionales. Ante las inquietudes que provocó su comentario sobre una posible consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y blinde las decisiones del organismo transitorio, Julio César Trujillo llamó a la prensa para confirmar que trabaja en una propuesta. El día de hoy hemos pedido a los más notables constitucionalistas del Ecuador que nos sugieran las reformas a la Constitución actualmente vigente. Una vez que sea aprobada por el Consejo en pleno, propondremos al presidente de la República. Si el presidente Lenín Moreno está de acuerdo, la remitirá a la Corte Constitucional, que actualmente está en vacancia. Trujillo cree que los tiempos sí alcanzarán para incluir la papeleta en las elecciones de marzo de 2019. Dice que no sería necesario otro proceso electoral posterior. No, creo que no hará falta. Creo que puede hacerse simultáneamente. Ya tendremos debidamente integrado la Corte Constitucional. Así, el próximo 24 de marzo podrían ir juntas la papeleta para elegir al Consejo de Participación definitivo y aquella que consulte sobre su eliminación. Si el pueblo decide que desaparezca, ya los que fueron designados tendrán que declinar su función. Esto. Sobre una posible pregunta que blinde las decisiones que ha tomado el Consejo Transitorio, esto respondió. No creo que sea necesario hacerlo, pero si a alguien se le ocurre que es necesario, habrá que estudiar los fundamentos de esa decisión y, de ser procedente, tanto política como jurídicamente, dar trámite a esa petición. Comenta que a inicios de septiembre ya le expresó al presidente Lenín Moreno su opinión sobre una posible consulta. El presidente no estaba obligado ni a contestarnos, ni sí ni no, y por eso no nos contestó. Sin embargo, la reacción que yo percibí era de que no le cayó mal al presidente la consulta popular. A los juristas se les consultará sobre 14 temas y deberán enviar su análisis hasta el próximo 22 de octubre. El expresidente peruano Alberto Fujimori envió un mensaje a las autoridades desde el hospital donde fue internado ayer, luego de que la Corte de Justicia anulara el indulto. Alberto Fujimori está desde ayer en el hospital. Sus médicos han dicho que al conocer que le retiraron el indulto humanitario, se complicaron sus problemas del corazón. Esta tarde envió un mensaje a través de redes sociales comentando sus impresiones sobre la decisión judicial para llevarlo a prisión nuevamente hasta que cumpla su sentencia. A las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Se dirigió también al presidente peruano Martín Vizcarra y a los magistrados que llevan su caso. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más.
Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, las familias de las víctimas de las masacres, que fueron perpetradas por fuerzas especiales en tiempos de la lucha contra el terrorismo, se mostraron a favor de la acción contra Fujimori. Aquí lo que se ha hecho el día de hoy es un acto de justicia y se ha desenmascarado ese acto de impunidad. Y por eso nos sentimos satisfechos. Los abogados del exmandatario han dicho que presentarán una apelación. De la respuesta que reciban, se sabrá si hay alguna posibilidad de que pueda recuperar el indulto o si tendrá que volver a la cárcel según la orden vigente. Terminamos, Tere. Muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Más información en Telemundo. Que tengan buenas noches. Bien chévere, 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 bien chévere, chévere. Mira, quiero tatuarme un rostro de